Muy bien. Vamos a retomar entonces esta temática. Si no mal recuerdo, llegamos hasta este punto. ¿Sí? Bueno, comenzamos entonces a considerar los factores del éxito económico de carácter institucional. Entre ellos, pues mencionábamos la enorme competencia, entre comillas, que hay entre los diversos estados de la Unión, y como ejemplo, pues traíamos a colación lo que es el impuesto al consumo, que es completamente diferente entre los diversos estados de la Unión. Ahora, el punto siguiente nos va a llevar a una cuestión que tiene que ver esencialmente con la separación entre la iglesia o la religión en términos más o menos generales y lo que es el Estado. Entendiendo desde esta perspectiva el Estado como algo laico. Cuando estamos hablando del laicismo o de la laicidad de algo, lo que realmente queremos decir es que nada tiene que ver con las cosas del otro mundo, de la otra vida, con los aspectos con los cuales el mensaje religioso en términos generales está relacionado. Es decir, un Estado que nada tiene que ver realmente con la fe religiosa, con la experiencia religiosa de ninguna naturaleza. Esta idea realmente del Estado laico, de un Estado completamente separado de la religión y de la Iglesia, fue una propuesta hecha, entre otros, porque no fue el único, por el filósofo británico John Locke, el padre del liberalismo moderno. La razón por la cual Locke realmente llegó a pensar que era mejor que el Estado no tuviera absolutamente nada que ver con la religión, en parte fue por la experiencia vivida por el mismo Locke de las denominadas guerras y luchas entre protestantes y católicos en Europa. No vamos a referirnos a esa experiencia verdaderamente triste y lamentable, pero fueron experiencias verdaderamente sangrientas en algunos casos. Se cometieron matanzas tanto de una parte como de la otra, porque tanto una confesión, la católica, como la otra, la protestante, pues querían realmente hacer prevalecer, dominar, digamos, en el medio, y entonces eso dio lugar a las luchas de religión en el contexto europeo. En Norteamérica, esta idea realmente del Estado completamente separado de las cuestiones religiosas es un elemento que no debemos olvidar, un elemento positivo en cuanto al éxito económico de los Estados Unidos. Entonces, nunca ha habido una religión oficial, digamos, en el contexto norteamericano. Ahora, recordemos una cosa aquí. En realidad, el liberalismo, desde sus inicios en la Edad Moderna con Locke, ha mantenido un punto de vista muy particular acerca de la religión. No acostumbramos tener citas muy largas, pero en este caso me van a disculpar porque era realmente importante hacerlo. Hayek dice lo siguiente: el verdadero liberalismo no tiene pleito contra la religión, siendo muy de lamentar la postura furibundamente antirreligiosa adoptada en la Europa decimonónica por quienes liberales a sí mismos se denominaban. Lo que en esta materia distingue al liberal del conservador es que, por profundas que puedan ser sus creencias, aquel, es decir, el liberal, jamás pretende imponerlas coactivamente a los demás. Lo espiritual y lo temporal constituyen para él esferas claramente separadas, que nunca deben confundirse.
Esta cita está tomada de Los Fundamentos de la Libertad, el epílogo de esta obra que se titula ¿Por qué no soy conservador? Entonces, está claro, digamos, que desde la perspectiva hayekiana, el liberalismo no tiene por qué pelearse con la religión. Lo que sí insiste, en lo que sí se insiste, sobre todo de parte de liberales como Hayek, es que se mantenga esa separación, como lo dice Hayek, ¿verdad? Lo espiritual y lo temporal constituyen esferas claramente separadas, que nunca deben confundirse. Ya vamos a ver por qué esas esferas no deben confundirse. En parte hay una respuesta aquí, ¿verdad? Lo espiritual, que es lo que atañe en términos generales a la religión, y lo temporal, que es lo que le importa realmente al liberalismo, ¿verdad? Pues son esferas completamente diferentes y distintas. Pero vamos a tener oportunidad de profundizar un poquito más en esto en un momento, por favor. Solo una pregunta con respecto a eso. No sé cuál es el pensamiento respecto, bueno, de Hayek con respecto a que el hombre pues tiene tres partes, digamos, lo físico, lo psicológico y lo espiritual, o el alma, digamos. Porque para mí, hasta cierto punto, simplemente lo espiritual también se conecta con lo físico, con lo mundano, se podría decir, porque al ser un ser que posee estos tres niveles, hasta cierto punto no podemos separarlos completamente, sino que existe cierta unión. Bueno, responder esa pregunta nos llevaría un buen tiempo, pero por otro lado, el curso de filosofía social de Hayek nos va a colocar directamente frente al concepto que Hayek tiene acerca del hombre, acerca de la mente, acerca del cerebro, y entonces vamos a tener oportunidad de profundizar un poco más en esas cuestiones. Ahora, esa visión tripartita, digamos, del hombre, para decirlo en una sola palabra, no es compartida, digamos, por el pensamiento hayekiano. Tampoco es Hayek un materialista, eso hay que dejarlo realmente muy claro, ¿verdad? Pero lo que él está diciendo aquí, y que es realmente lo que nos interesa, es que los seres humanos podemos, de alguna manera y en algún momento, estar comprometidos, digamos, con alguna fe de carácter religioso. Cosa que, como Hayek está diciendo, el liberalismo no lo analiza ni tiene ninguna opinión realmente al respecto, ¿verdad? Si se trata de esferas, digamos, de la vida humana que deben mantenerse completamente separadas, ¿verdad? Incluso se reconoce que hay personas que no tienen ningún interés en las cuestiones espirituales, ¿verdad? Que incluso niegan la posibilidad de una espiritualidad de esta naturaleza, ¿no? Y que podrían declararse ateos en algún momento determinado, ¿verdad? Sin embargo, insisto, al pensamiento liberal esa temática realmente no le interesa, porque reconoce que pertenece a una esfera, digamos, muy distinta de aquel ámbito que sí le interesa al pensamiento liberal. Por eso decíamos ya hace varias semanas, cuando hacíamos un breve análisis del contenido de la obra Liberalismo de Mises, que el pensamiento liberal es hasta cierto punto muy mundano, ¿verdad? Le interesa la vida aquí y ahora, sin negar el que la gente crea, pues, que hay una vida más allá, que hay Dios, que hay inmortalidad, sí, porque esa es una temática que en realidad al pensamiento liberal no le interesa. Entonces, hasta ahí voy a dejar, digamos, mi respuesta. Probablemente no sea del todo satisfactoria porque entiendo que hay un montón de aristas por ahí que deberíamos de tocar, pero que vamos a dejar realmente para cuando abordemos la idea del hombre que Hayek maneja en el curso correspondiente de filosofía social de Hayek. Entonces, la idea que queremos realmente dejar en claro el día de hoy es
la insistencia en la separación de esas dos esferas, que es lo espiritual y lo temporal, que nunca, dice Hayek, deben confundirse. Ahora bien, Mises también tiene una manera particular, digamos, de enfocar esta temática. Aquí tengo una cita igualmente larga o más larga que la anterior. Dice Mises: podemos calificar al liberalismo de indiferente o agnóstico, pero sería un grave error inferir de ello que las ciencias de la acción humana y la técnica política derivada de sus enseñanzas, es decir, el liberalismo, sean ateas u hostiles a la religión. Los liberales rechazan resueltamente todo sistema teocrático, pero nada tienen que oponer a las creencias religiosas, mientras éstas no interfieran en los asuntos sociales, políticos y económicos. Asegurar que el liberalismo se opone a la religión es una manifiesta tergiversación de la verdad. El liberalismo, dice Mises, al separar Iglesia y Estado, instaura la paz entre los distintos credos. Esta larga cita está tomada de la acción humana, el capítulo número 8, que tiene que ver con la vida en sociedad. De nuevo, la visión que tenemos aquí de parte de Ludwig von Mises es la de un sistema de pensamiento, el liberalismo, que no es hostil, como él lo dice, es decir, no tiene ninguna animadversión, no está en guerra, digamos, con la fe religiosa, pero que cree realmente que la religión y lo que le interesa al liberalismo son dos cosas completamente diferentes, son totalmente distintas, ¿verdad? Entonces, Mises insiste aquí más claramente, ¿verdad?, que nada tiene que oponer a las creencias religiosas mientras éstas no interfieran en los asuntos sociales, políticos, económicos, y podríamos agregar aquí jurídicos y de otra naturaleza, que tiene que ver realmente todo esto con la vida de los hombres en la sociedad aquí y ahora. Ahora bien, ¿por qué esa separación? ¿Por qué señalar la diferencia realmente entre la religión y el Estado? Bueno, pues porque la religión fundamentalmente de lo que trata es de unir al hombre con un ser supremo, ¿verdad?, del que se supone que se encuentra separado, alejado, perdido, desorientado. Y entonces la religión propone, digamos, una manera de reconciliar al hombre con su creador o con ese ser supremo, ¿verdad? De hecho, en el contexto general de las religiones, pues cada religión tiene su manera de entender el estado de perdición en que el hombre está, tiene su manera, digamos, de proponer la forma como el hombre puede restaurar esa relación con el ser supremo, en fin, ¿verdad? Y hay toda una serie de ofrecimientos, si usted quiere, alrededor de esta temática, ¿verdad?, que tienen que ver con la vida aquí y con la vida después de esta. Pero resulta que todos estos asuntos, en realidad, al pensamiento liberal no le interesan, ¿verdad? El pensamiento liberal está orientado a la vida de los hombres que viven en sociedad, que cooperan gracias a la división del trabajo, y que desean realmente condiciones de vida relacionadas con el bienestar, ¿verdad?, y con el mejoramiento en general de esas condiciones vitales. Entonces, se trata de esferas rotundamente distintas y totalmente diferentes. Pero también tenemos que señalar el hecho de que la religión, sobre todo a nivel judeocristiano, señala fundamentalmente un tipo de vida y enfatiza un tipo de vida completamente distinto a la vida propia de la sociedad. Por ejemplo, la tradición judeocristiana enfatiza mucho el amor, ¿verdad?,
como base de las relaciones del pueblo escogido, del pueblo de Dios. Pero cuando nos trasladamos a la vida en sociedad, nos damos cuenta que el amor no puede ser el fundamento de la vida social. Es decir, no necesitamos amarnos para poder cooperar, ¿verdad? Es decir, yo no creo que alguien ame al gasolinero, a la señora de las tortillas, al del pinchazo, al que hace pan, en fin, si no, en realidad no necesitamos eso, pues, ¿verdad? Ni esperamos que ellos lo hagan tampoco, ¿verdad? Es decir, si nosotros esperásemos de todas aquellas personas que cooperan para hacer de nuestra vida lo que la vida es, ¿verdad?, que nos amasen, es decir, que tuvieran amor realmente hacia nosotros, ¿verdad?, pues las cosas andarían relativamente muy mal, ¿verdad? Si en realidad el pensamiento liberal ha establecido y ha reconocido y ha insistido desde la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, que las personas que cooperan realmente para que nuestra vida sea lo que es, lo hacen por su propio interés, ¿verdad? Si el panadero hace pan no porque nos ame, sino porque espera que ofreciendo pan a nosotros y a todos los que lo necesitan, va a mejorar sus propias condiciones de vida. Entonces, cada quien, inspirado por sus propios fines, por sus propias metas, por sus propios intereses personales, le ofrece a los demás bienes y servicios que harán de la vida de los demás una mejor vida, una vida con mayor bienestar. Entonces, sucede pues que ese valor fundamental, importante para la tradición judeocristiana, que es el amor, pues no funciona realmente en el contexto de la vida en sociedad, ¿verdad? La vida en sociedad funciona bajo otros parámetros, sobre otros principios, ¿verdad? El principio del respeto, de la honradez, del cumplimiento de los contratos. Si esos son los valores fundamentales sobre los cuales descansa la cooperación en el contexto de la vida en sociedad. Pero también hay que recordar que esas relaciones basadas, digamos, en el amor, se supone que son relaciones donde los intereses personales han quedado a un lado para privilegiar los intereses de los demás. Es decir, uno se anula a sí mismo, se crucifica, se sacrifica a sí mismo para poder darle lugar preponderante a los demás. En realidad, la vida en sociedad tampoco puede funcionar bajo esos parámetros. Si en el contexto de la vida en sociedad, mucho más importante que el sacrificio es el respeto, ¿verdad? Mucho más importante que hacer las cosas de una manera desprendida, como decimos común y corrientemente, es más bien la cooperación basada en el mutuo beneficio, ¿verdad? Si en una transacción, en un intercambio, las dos partes salen mutuamente beneficiadas. Nadie se está anulando a sí mismo para darle la preponderancia al otro, no, en realidad las dos partes que entran en cualquier transacción y en cualquier cooperación, pues van a salir mutuamente beneficiadas. Esa es, creo yo, una de las cuestiones fundamentales del sistema cooperativo. Si los hombres no estamos en guerra, no estamos en lucha, como equivocadamente lo ha promovido el marxismo-leninismo, sino que estamos en una franca cooperación, ¿verdad? De tal manera que hasta las personas más sencillas, que no tienen tanto saber ni tantas habilidades, pues pueden resultar beneficiándose de ese proceso de cooperación propio de la vida en sociedad. Entonces, en el contexto norteamericano esto se ha entendido perfectamente bien, ¿verdad? Ahora, en América Latina las cosas han cambiado de una manera terrible en relación con este ideal, ¿verdad? Sobre todo, ha habido en América Latina en muchos momentos una religión oficial, ¿verdad? Una religión mantenida, sostenida
defendida, digamos, por el Estado, por el gobierno. Y bueno, eso ha traído consecuencias verdaderamente lamentables sobre las condiciones, digamos, económicas de la población a lo largo y ancho del subcontinente latinoamericano. Hay dos obras que ustedes deberían realmente conocer, que hablan acerca de la temática que estoy enfocando, digamos, en este momento, de cómo la religión ha constituido en algún momento de la experiencia latinoamericana un impedimento al progreso económico y al desarrollo económico de estos pueblos. Una de esas obras es obra de un argentino y la otra de un español que es más guatemalteco que la tortilla, para decirlo en una sola palabra. Bueno, la primera obra es de un autor de apellidos García Hamilton. La obra se llama La improductividad y el autoritarismo. Ese es el tema de este texto. La improductividad y el autoritarismo. José Ignacio García Hamilton. Ese es el nombre completo de este autor. Entonces vale la pena conocer realmente la opinión de este autor, ¿verdad?, que analiza sobre todo la experiencia argentina, de cómo en realidad el pensamiento religioso, influyendo sobre la política, la economía, el derecho, pues muchas veces por esa oposición de valores que mencionábamos hace un momento, pues en lugar de propiciar el crecimiento económico, más bien se ha frenado. Bien, el segundo autor, que como dije es un español, pero que es mucho más guatemalteco que la tortilla, o igual que guatemalteco que la tortilla. El título de la obra es El gato en la sacristía. Ahí está. El gato en la sacristía. ¿El autor? José Antonio. Francisco Pérez de Antón. Francisco Pérez de Antón. Es que se estaba durmiendo. Entonces, bueno. Pérez de Antón. En esta obra, Paco Pérez lo que hace es analizar sobre todo la experiencia guatemalteca. Y el gato que se ha metido en la sacristía no es otro que el socialismo. Ahora, la razón por la cual muchas veces los religiosos, no digo que todos, pero una gran mayoría de ellos, los religiosos, tienden hacia el pensamiento socialista, es precisamente por esa idea de comunidad, ¿verdad? Esa idea de que los fines personales deben anteponerse a los intereses colectivos, que la colectividad es mucho más importante, digamos, que la individualidad, en fin, es decir, todo este tipo de cuestiones hacen pues que en algún momento los religiosos más bien se inclinen hacia el pensamiento socialista. De hecho, en América Latina, recordemos, en la década de los 60 se desarrolló la denominada teología de la liberación, ¿verdad?, que hizo del método marxista la manera de interpretar la Biblia, la manera de interpretar la experiencia cristiana. Si prácticamente la teología de la liberación lo que hizo fue bautizar a Marx, ¿verdad?, o marxizar el discurso cristiano. Sí, las dos cosas creo yo que ocurrieron perfectamente con la teología de la liberación. Entonces, debe quedar claro pues que lo que el pensamiento liberal realmente propone es que las cuestiones que tienen que ver con la economía, con el derecho, con la política, pues queden realmente como un sector muy diferente, muy distinto del ámbito propio de la religión, de la fe y de la experiencia religiosa
en términos generales, pero no necesariamente pues una animadversión ni una guerra en contra de la religión, sino más bien un reconocimiento de las dos esferas, pero separadamente. Entonces, en los Estados Unidos se ha mantenido siempre pues esta saludable diferencia entre el Estado y la Iglesia, para decirlo de una forma categórica. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta sobre estas cuestiones que acabamos de mencionar antes de dar paso a la cuestión de los impuestos. Sí, perdón. Es necesario recalcarles que el liberalismo no es metafísica, pues jamás es ciencia. Y la ciencia es metodológicamente atea. No le concierne para nada estarse metiendo en los problemas de trascendencias. Como todo discurso social, lo que le interesa es el tema de la convivencia, que propicia que convivamos en paz y que es lo que por el contrario hace que nos terminemos matando, pues como ha ocurrido tan repetidamente en la historia de la humanidad. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión que alguien quiera expresar respecto a ese tema? Bueno, otro aspecto fundamental que contribuyó al éxito económico norteamericano es lo relacionado con las declaraciones impositivas. Por ejemplo, en el contexto norteamericano hay deducciones, usted puede deducir muchas cosas de su declaración de impuestos sobre la renta. Por ejemplo, el número del grupo familiar, el pago de impuestos estatales, los gastos médicos, los intereses de hipotecas, las donaciones caritativas, ¿verdad? Que el gobierno no se mete para nada en las donaciones que usted hace, a menos que usted lo pida, ¿verdad? Si usted quiere realmente que el gobierno vigile que las donaciones que usted hace vayan realmente a donde usted las donó, pues entonces ya esta es una cuestión que usted lo va a decidir. Pero en términos generales, en realidad el gobierno no se va a meter absolutamente para nada en esas decisiones personales. Bueno, se deduce el pago por cuidado de niños, la pérdida en inversiones, el pago de matrículas educativas, los intereses sobre los préstamos educativos y, por supuesto, los gastos relacionados con los negocios. Entonces, una declaración de esta naturaleza le permite realmente al ciudadano común y corriente, al que paga impuestos, al empresario, al hombre de negocios, en fin, al trabajador, a todo el mundo, ¿verdad? Es decir, por lo menos no darle tanto dinero al gobierno como el gobierno realmente quisiera, ¿verdad? Entonces, esta es una diferencia verdaderamente importante, pues, en lo que se relaciona a la experiencia que nosotros tenemos aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, aquí en nuestro país, la SAT ha establecido que todos los guatemaltecos podemos vivir perfectamente bien con 36,000 quetzales al año, y todo lo demás pues ya es una exageración, ya es lujo, ya usted sí que no se conforma, y entonces, bueno, habrá que cobrarle más impuestos por estar generando más riqueza. De manera pues que hay una diferencia verdaderamente importante en relación a la forma, la manera de pagar impuestos y sostener al gobierno, a pesar de todo lo que ocurre realmente negativamente en el contexto norteamericano. Hay diferencias pues verdaderamente fundamentales. Bueno, hablemos brevemente de los latinos, es decir, de esas minorías que viven en el contexto norteamericano. Fíjense ustedes que lo que se sabe realmente es que la pequeña empresa en los Estados Unidos es la que crea hasta el 70% de los puestos de trabajo. O sea, a veces uno tiene realmente la idea de que son empresas enormes, millonarias, como la Ford, como Microsoft, en fin, etcétera, las que generan el mayor cúmulo de empleos en los Estados Unidos, pero la verdad es completamente otra. Es decir, hasta el 70% de las plazas de trabajo que se crean en los Estados Unidos son resultado de las pequeñas empresas, de los pequeños negocios, ¿verdad?
Pero también es de reconocer que los negocios que se encuentran en manos de las minorías tienen hoy ya, deben andar por casi los 5 millones de empleados, pues, ¿verdad? Porque este es un dato un poco desfasado en relación al tiempo, ¿verdad? Y los ingresos brutos, pues, andan casi por los, 591, 300 millones de dólares, pues, ¿verdad? Ahora, no es extraño entonces que los guatemaltecos que trabajan en el contexto norteamericano vayan a enviar este año cerca de 3.500 millones en remesas, ¿verdad? Y eso a pesar de la crisis que se está viviendo en el contexto norteamericano, ¿verdad? Ahora bien, los Estados Unidos en la actualidad tiene un poco más de 300 millones de habitantes, ¿verdad? Poco más de 300 millones de habitantes. En Estados Unidos hay un nacimiento cada 7 segundos. O sea que mientras hemos estado aquí, han nacido un montón de gringuitos. Y un nuevo inmigrante se queda legalmente cada 24 segundos. Es decir, que la población crece a un ritmo verdaderamente impresionante, pues, ¿verdad? Ahora bien, el crecimiento económico, aún en los momentos de crisis y de graves problemas como los que Estados Unidos ha enfrentado desde el año 2000, pues sigue siendo el mayor crecimiento entre las naciones industrializadas, ¿verdad? Sí, yo diría que prácticamente ni Europa entera realmente puede alcanzar o igualar los índices de crecimiento económico que los Estados Unidos mantiene hasta el día de hoy. Insisto, a pesar de todos los problemas, las dificultades y las crisis en las que se ha visto envuelto la nación, sobre todo gracias a las decisiones torpes de los políticos y de los gobernantes en términos generales, ¿verdad? Eso no obsta, esto no es un obstáculo realmente para mantener un crecimiento verdaderamente impresionante. Ahora, si lo comparamos con América Latina, toda América Latina en general, ¿verdad? Que tuvo un crecimiento de apenas 1.5% en la década de los 90. ¿Verdad? Y en la llamada década perdida, no solo no crecimos, sino decrecimos económicamente, ¿verdad? Si llegamos a un menos 0.68%. Entonces, obviamente hay una diferencia enorme, pues, ¿verdad? Y como lo decíamos al principio de esta tercera parte de la revolución industrial, no es que Estados Unidos se haya enriquecido porque nos robó a nosotros, sino más bien Estados Unidos es una economía verdaderamente fuerte, saludable desde muchos puntos de vista, por los factores que ya hemos señalado, factores no institucionales y factores de carácter institucional que le han permitido definitivamente mantener esa clase de crecimiento económico, que creemos que son los principios, pues, que el liberalismo ha estado enseñando y promoviendo desde que John Locke realmente hizo su trabajo intelectual. Ahora bien, hablar realmente, digamos, de la religión, de ese valor importante que es el amor, que decíamos que no puede ser la base de la vida en sociedad, no ha impedido, digamos, que en los Estados Unidos se mantenga una práctica de la caridad, del donar, del regalar, verdaderamente impresionante, ¿verdad? Hay un reporte sobre la filantropía, es decir, sobre esas actitudes de donar, de regalar, que se publica todos los años de parte de Giving USA. Ese reporte dice que en el año de 1997 los norteamericanos donaron 143.500 millones de dólares para la caridad.
Es decir, un 7.5% más de lo que habían donado en el año de 1996. ¿Verdad? Esta cifra era una cifra similar a toda la deuda externa argentina. ¿Verdad? Se trató del mayor incremento desde el año de 1989. En realidad esto es impresionante. Ahora bien, en el año 2003, las donaciones llegaron a más de 240 billones de dólares. Ahora, hay que recordar que la palabra billón en Estados Unidos representa 1.000 millones de dólares. No es como nosotros lo entendemos aquí en América Latina. Billón en Estados Unidos es 1.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de una cifra verdaderamente impresionante. Ahora, noten los porcentajes que vienen de corporaciones, fundaciones, legados. En realidad, los que más contribuyen, digamos, en el contexto norteamericano para la caridad son individuos, seres humanos como nosotros. Casi el 75% de todas esas donaciones provinieron de bolsillos individuales. Personas como ustedes y como yo que trabajan todos los días, pero que gracias a vivir en una economía relativamente saludable, no solo tienen para mantenerse a sí mismos, sino para donar a un sinfín de proyectos. Ya vamos a ver a dónde van a parar esas donaciones en un momentito. Ahora, esto es lo relacionado con el año 2003. Ahora, en el año 2004, las donaciones superaron los 248 billones de dólares. De nuevo, los individuos se llevan aquí el aplauso. Casi el 76%, ¿verdad? Sí, hubo un incremento en relación con el año anterior aquí. ¿Verdad? Casi el 76% provinieron de bolsillos individuales. ¿Verdad? Ahora bien, ¿a dónde van a parar realmente todas esas donaciones? Es decir, de más de 248 billones de dólares. Bueno, aquí hay los sectores a donde realmente se destinan esas donaciones: educación, la salud, ¿verdad? Servicios humanos, el arte, la cultura y las humanidades, ¿verdad? Cuestiones ambientales relacionados con la flora y la fauna, fundaciones, digamos, en términos generales, aquí entran muchas cosas, pero noten también, ¿verdad?, que la mayor parte de esas donaciones están dirigidas hacia el sector de la religión, ¿verdad? Entonces, el hecho, como decíamos, de que el Estado y la Iglesia se mantengan realmente separados, ¿verdad?, como dos ámbitos completamente diferentes, no implica que la gente en el contexto norteamericano pues no practique una religión, no se interese, digamos, en la fe, y por supuesto no quiere decir que no hagan realmente por su religión lo que tienen que hacer, y de hecho esto lo revela. Casi el 36% de esas donaciones fueron a parar al sector religioso de cualquier clase. Ahora, lamentablemente estos informes han dejado de aparecer gratuitamente. Entonces ya solo se pueden obtener comprados, ¿verdad? Entonces he comprado el informe del 2011, pero todavía no me ha llegado. Entonces encontré por ahí todavía en internet, esto no se puede ver muy bien, pero en el año 2011 las donaciones llegaron a 298 billones de dólares. Es decir, a pesar de la crisis, pues, ¿verdad? Es decir, hay una subida enorme, verdaderamente impresionante, en la capacidad de donar que tienen realmente los norteamericanos. Y de nuevo, los individuos aquí llegaron realmente al 73%, ¿verdad?, de todo lo donado. Es decir, de bolsillos individuales, pues se donaron más de 217 billones de dólares. Es verdaderamente impresionante, ¿verdad?
En realidad el pensamiento liberal tampoco está en contra de el donar, de regalar, siempre y cuando esa sea una práctica perfectamente libre y voluntaria. Sí, si usted quiere trabajar muy duro y donar todo lo que gana y regalar todo lo que gana, pues es un asunto muy, muy suyo, ¿verdad? Es una cuestión de decisión personal, ¿verdad? El problema realmente es, como lo estábamos diciendo, muchas veces valores que no van con la vida en sociedad se imponen por la vía de la fuerza, pues, ¿verdad? Y entonces, cuando se habla de una solidaridad a través de los impuestos, por ejemplo, ¿verdad? Si de eso realmente no tiene ningún mérito moral, porque me están extrayendo a mí por la fuerza dineros para supuestamente regalarlo a otras personas que se supone que están en graves necesidades, pues, y entonces es lamentable que con el paso del tiempo el gobierno se haya llegado a considerar, pues, como una especie de Robin Hood que le roba, que le quita a los ricos para regalarlo a los pobres. Entonces el pensamiento liberal cree, digamos, que no es función del gobierno ni función del Estado hacer esas cosas que bien podríamos hacer voluntariamente. Los individuos, sin necesidad de ser coaccionados, amenazados, ni presionados por el aparato coercitivo del Estado. Entonces, con la experiencia norteamericana tenemos nosotros pues el ejemplo de una sociedad donde los individuos no solo obtienen recursos para sí mismos, sino también para poder llevar a cabo obras de caridad. Y yo quisiera decir una cosa aquí, francamente, delante de ustedes. A mí me gustaría saber, pero solo por fastidiar, si los cubanos individualmente tienen la capacidad de donar lo que los gringos donan. Solo eso quisiera saber. Quisiera saber si los individuos de Corea del Norte tienen realmente la capacidad de donar generosamente cantidades dinerarias que los gringos son capaces de donar. Me gustaría saber. Podríamos colocar ahí en la fila también a venezolanos y a otros ciudadanos de otros países, ¿verdad? Entonces, la práctica realmente de la caridad es resultado de la capacidad productiva que las personas definitivamente tienen o que han llegado a tener en el contexto norteamericano. Bien, quisiera saber si hay alguna pregunta sobre las cuestiones que hemos abordado el día de hoy. A ver, José Antonio. Y el contraste con la ayuda que europeos a través de sus gobiernos hacen hacia estos países con sectores bien específicos que vienen a aniquilar la actividad productiva de los países del tercer mundo, ¿no? Habría que ver ese contraste entre el resultado tan efectivo de una generosidad voluntaria que los impuestos que a europeos se les extraen, condicionados a que un funcionario de su país venga acá, más ese dinero que es entregado a organizaciones en estos países que se dedican a fastidiar la actividad productiva. Bueno, a pesar de los casos verdaderamente impresionantes que tenemos en Europa, como el caso de Grecia, ¿verdad? Es decir, cuando al gobierno se le da el papel de que sea el que le quite a unos y le dé a los otros, pues se llega a un punto de crisis como la que está viviendo precisamente Grecia. Es decir, ya no hay manera de extraerle dinero a los contribuyentes, ya no hay plata realmente para que el Estado haga realmente todas esas cuestiones que pudo haber hecho en algún momento, y estalla la crisis, digamos, verdaderos problemas a nivel social. Y como decías perfectamente bien, a veces emisarios, digamos, de esos países europeos vienen a vendernos a nosotros la idea de que eso es lo que tenemos que hacer, pues, ¿verdad? Es decir, subir los impuestos, quitarle más plata a la gente para poder sacar de la pobreza a los que están
en una situación verdaderamente difícil, cuando no es esa la respuesta, pues, ¿verdad? Eso ya lo estamos viendo con casos verdaderamente célebres como los que acabamos de señalar, pues.